Bien, pues vamos a retomar estas sesiones, estos paneles. Bueno, sabemos que este es un sitio de networking y lo estamos viviendo en directo ahora mismo con tarjetitas arriba y abajo, que siempre es importante porque al fin y al cabo es el objetivo principal de esta feria. Los confinamientos estrictos que ha vivido el mundo entero a raíz de la pandemia y que ha revivido recientemente una capital, una potencia como la China. De hecho, hoy mismo informábamos de que Shanghái acaba de salir de un confinamiento estricto de 2 meses justamente hoy, esta mañana. Todo esto ha disparado las alarmas por temores a roturas de stock, algo que la guerra en Ucrania pues, ha terminado de poner de manifiesto. Estas dos realidades, la de la guerra, la de la pandemia, junto al boom de las compras por Internet, han desembocado en un incremento significativo de la demanda de espacios de almacenamiento. Lo habréis visto, lo habéis escuchado a lo largo de estos días, de este día y medio que llevamos de Salón de la Logística. Y la escasez de suelo para la logística es un hecho probado, por ejemplo, aquí en Cataluña, donde estamos. Para radiografiar la situación actual en este sentido, en este ámbito, contamos con Anna Jané, ella es CEO de Savills Barcelona. Muchas gracias por tu presencia esta tarde hoy aquí y lo dejamos todo en tus manos. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Efectivamente, como contextualizaba Marina, lo que vamos a hacer esta tarde es hablar de inmologística, de todos los cambios que ha habido a raíz de la pandemia con el incremento del e-commerce, también por esta situación geoestratégica rara que hace que el transporte dificulte la cadena de suministros y que la industria en general esté almacenando más. Todo esto es exigencia de almacenamiento y queremos dilucidar con todos nuestros ponentes soluciones a esta situación que está teniendo la inmologística y concretamente me gustaría contextualizarla en Barcelona. Por dar los datos concretos, voy a dar solamente 3. En 2019, antes de la pandemia, ya alcanzamos una cifra récord de absorción en Cataluña, que fueron 600.000 metros cuadrados. El año pasado, ya con todo el efecto del crecimiento del e-commerce, 900.000, y este primer trimestre hemos registrado 250.000 metros cuadrados. Pero todo esto, que estoy hablando de cifras récord y que este año preveemos que también lo va a ser, se da de bruces contra una oferta escasa. Estamos hablando solamente de un 2,4% de disponibilidad en toda Cataluña y lo que queremos es ver cómo podemos armonizar, a ver si nos da luz esta mesa, cómo podemos armonizar esta demanda creciente de necesidad logística con las restricciones que tiene nuestra geografía, que tiene nuestro urbanismo, que tiene nuestra normativa contra incendios, etc. Voy a pasar ya a presentar a los ponentes. Contamos a mi derecha con Carles Noguera, subinspector de bomberos y jefe del Servicio de Prevención de la Dirección General de Prevención, Extinción y Salvamento de Incendios. Muchas gracias por acompañarnos, Carles. Continuamos con Agustí Serra, director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Generalitat de Cataluña. Muchas gracias. Y finalmente cerramos con Ignacio García Cuenca, director general, country manager de Goodman, que, como todos sabéis, es una promotora y propietaria de plataformas logísticas a nivel mundial. Muchas gracias también, Ignacio, por acompañarnos. Una de estas soluciones que vamos a hablar durante esta tarde, que os voy a decir el programa, va a ser todo un poco acelerado, no sé si me veis que voy un poco rápida, porque tenemos solamente 30 minutos y esperemos tener 5 minutitos de preguntas, de poderos dar. No sé si se me oye. Vienen al rescate. Sí, ya he vuelto a recuperar. Comentaba que tenemos solamente 30 minutos y luego 5 minutos de, espero, preguntas que pueda dirigir a toda la audiencia. Arrancamos, Carla, si te parece, contigo. Agustí, discúlpame, vamos a empezar contigo, porque, como comentaba, el objetivo de esta mesa es aportar soluciones a esta escasez de producto y de suelo logístico y, sin duda, la gran solución la encontraríamos en el urbanismo si pudiéramos fabricar de una manera sin tantísimas restricciones la situación urbanística y de territorio.
Sabemos que es complejo, todos los que estamos en esta sala somos perfectamente conscientes, pero sí que nos gustaría que tú, como director general, que tienes esta responsabilidad en la Generalitat de Cataluña, ¿cómo crees que se podrían agilizar los procesos para poder dar una respuesta más rápida a esta demanda acuciante? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Y muchas gracias por la invitación a esta mesa redonda. Bueno, efectivamente, estamos en el Salón de la Logística. Evidentemente, pues hablar de logística, inevitablemente hay que hablar de las estrategias de suelo que deben tener las ciudades y el territorio y, pues como una vez más se dice, la escasez de suelo. Bien, yo es algo que discutiría, ¿no? Desde el punto de vista de decir, bueno, hay suelo escaso. No, suelo escaso no hay. O sea, suelo planificado de actividad económica hay y hay muchísimo, ¿eh? Y solo, si me permiten, voy a decirles unas cifras. Por ejemplo, en el área metropolitana de Barcelona, en el conjunto de los 36 municipios del área metropolitana de Barcelona, hay una proporción de suelo vacante, y cuando digo suelo vacante me refiero a sectores que es de suelos urbanizables o de suelos urbanos no consolidados, que o bien no están urbanizados, no están desarrollados, o están urbanizados pero no están construidos, o sea, parcelas no construidas. Estamos con una vacante del 84% del suelo de actividad económica calificado. Área metropolitana de Barcelona. Esto supone aproximadamente un 80% del techo, ¿eh? En fin, y podría ir siguiendo. Si esas cifras las trasladamos a nivel de Cataluña, del conjunto de Cataluña, estaríamos aproximadamente a un 80% del suelo que está calificado como suelo de actividad económica, ¿eh? Obviamente, algo sucede, ¿no? Y algo sucede es que este suelo se calificó pensando en una actividad económica de parcela pequeña, por ejemplo, en el área metropolitana, los distintos sectores están por desarrollar la superficie promedio, hemos hecho una media un poco así deprisa, estamos sobre las 6,3 hectáreas. Evidentemente estamos hablando de suelos de sectores de muy baja dimensión, ¿no? y de grano pequeño, ¿no? Dicho lo cual, es evidente que tenemos que repensar, yo diría que lo que tenemos es que reciclar nuestra mirada y nuestras políticas en suelo de actividad económica. En ese sentido, en fin, huir de este urbanismo clásico desarrollado durante décadas, en el cual aquí en Cataluña y en el resto de España, pues bueno, yo siempre digo lo mismo, en Cataluña somos 947 municipios, en Cataluña hay 947 estrategias urbanísticas distintas, cada municipio tiene su estrategia, digamos, individual. Cada municipio, cada planeamiento urbanístico tiene su previsión de polígono o de polígonos industriales. Y esto es lo que hay que revertir. Este modelo es el que hay que revertir. Con lo cual, lo que hay es que levantar la mirada y desarrollar sectores de gran dimensión, bien conectados, bien posicionados y que, evidentemente, podamos satisfacer las actuales necesidades que son parcelas de gran tamaño, ¿no? Y en ese sentido, Ana, voy terminando, que soy consciente que hay poco tiempo, pero nosotros, por ejemplo, en este momento estamos desarrollando a nivel de gobierno de la Generalitat toda una serie de sectores, mediante planes directores, sectores de gran dimensión. Por ejemplo, pues tenemos en el sector en Lleida, en el sur de Lleida, estamos desarrollando un sector de 400 hectáreas. Pero las características, para mí, destacables de este sector no son las 400 hectáreas, son que estamos planificando también de un modo distinto al que tradicionalmente hemos ido planificando, ¿no? O sea, haciendo ordenaciones flexibles, de modo que la ordenación que estamos a punto de aprobar pues posibilitará parcelas de hasta 100 hectáreas. Esto es inaudito, al menos aquí en Cataluña, ¿no?
Con lo cual, esta ordenación podrá desarrollar parcelas de 100 hectáreas o podrá minimizar o reducir en función de las necesidades. Con lo cual, debemos, y lo estamos llevando a cabo, pero digamos, es algo que reivindico a nivel del conjunto, digamos, de la profesión urbanística y de la administración urbanística, debemos cambiar el paradigma. Y es muy importante. Y en ese sentido, desde la Generalitat de Cataluña lo estamos intentando llevar a cabo mediante estas actuaciones. Pero con esto no es suficiente. Obviamente hay que adecuar las normativas urbanísticas. Yo como presidente de las comisiones territoriales de urbanismo, no hay comisión que hagamos que no llevemos algún tipo de modificación o adaptación normativa. Por ejemplo, con el tema de las alturas. Es obvio que hay que recurrir a alturas, más importantes, pues sobre todo para poder encubrir usos como las logísticas, ¿no? Con lo cual, vuelvo a decir, es un tema en el cual la administración debemos, la administración en general, la local, la Generalitat, todos, la administración del Estado, debemos cambiar el paradigma, pero esto, si lo queremos hacer y lo queremos agilizar, también debe venir acompañado con una mejor calidad técnica por parte del sector privado. Y aprovecho para reivindicar con la voz muy alta el que seguramente nos tenemos que reciclar y adaptar todos, la administración y el sector privado. Agustín, muchísimas gracias. Agradecemos que desde la Generalitat tengáis esta sensibilidad, seáis conscientes de las dificultades que tiene la actividad logística, que al final es actividad económica para el territorio, para implantarse y para poder satisfacer esta demanda, y recogemos el guante, que además me viene muy bien porque le voy a revertir la pregunta a Ignacio García Cuenca, que es representante de la parte privada de la mesa, porque efectivamente esto no es un reto solamente para tu dirección general, Agustín, es un reto para todos los actores de la logística y de la himnologística. Ignacio, vosotros habéis sido pioneros, además en Cataluña, en el caso de Castellbisbal y de Molins de Rei, haciendo logística en vertical. Logística en vertical es algo que hace unos años era un anatema, porque parecía que la logística no podía crecer en altura, que era ineficiente, que no satisfacía la demanda, etcétera. Pero, gracias seguramente a la tecnología y a soluciones técnicas, a día de hoy sí que podemos compatibilizar ambas cosas. Nos gustaría mucho que compartieras esta experiencia, que nos cuentes las ventajas y si ves que puede ser una fórmula que se generalice. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Ana. Yo me centro en la escasez de suelo cerca de las ciudades, ¿vale? Área metropolitana y suelo listo o semilisto para poder construir. En el sector residencial lo estamos viviendo. Hay una escasez de vivienda, ¿no? Pues lo mismo sucede en el sector logístico. El suelo es un bien preciado y tenemos que definir con las administraciones públicas a qué se destina ese suelo, ¿no? Por tanto, ya como hicieron los romanos, empezaron a construir en vertical los apartamentos. Los insulae fueron los romanos los que empezaron a tener apartamentos en diferentes plantas. ¿Por qué no hacer lo mismo en logística? Y así lo hemos hecho. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues principalmente con lo que acaba de decir Agustín, ¿no? Hay suelo pendiente de clasificar o pendiente de desarrollar con normativas obsoletas, que en algunos casos nos favorece, porque los antiguos polígonos industriales tienen unas normativas que incluso se adaptan más a la logística del futuro, porque antiguamente había más edificabilidad de las parcelas, la altura no, la altura es cierto que nunca, éramos bajitos antes, ¿no? Y bueno, trabajando conjuntamente con la Generalitat y con los ayuntamientos y el área metropolitana, hemos podido, vamos a decir, hacer compatibles esos suelos con este futuro de la logística. Entonces, desde el punto de vista urbanístico, la clave fue trabajar con la Generalitat y con los ayuntamientos, tanto de Molins como de Castellbisbal. Tenemos el urbanismo, tenemos la posibilidad de construirlo. Ahora, ¿cómo lo construimos y cómo lo utilizamos? Y cómo estamos seguros de que ese edificio es seguro, ¿no? Porque es un producto nuevo
bueno, pues ¿no? Todo lo que normalmente escucharé, vaya, pues que tengo mi vecino encima. En el techo tengo 10 metros de altura de palets almacenado encima de mí, ¿no? Bueno, pues fundamental. La colaboración con el Departamento de Bomberos y con Carles Negre y su equipo ha sido fundamental para sentarnos en una mesa y decir, oye, si esto lo hemos hecho en Asia, lo estamos haciendo lo vamos a hacer en París, ¿por qué no hacerlo en España? El fuego se comporta igual en todas partes. Corrígeme si me equivoco, pero vamos. ¿Qué hemos conseguido aquí? Pues importar un producto, adaptarlo al producto español, porque en Asia tenemos naves de 23 plantas, que a día de hoy no es una realidad en el mercado, en España, pero ¿por qué no a una nave de 2 plantas estándar, con 10 metros de altura libre mínima en cada una de las plantas, con rampas con pendiente suficiente para que los camiones puedan maniobrar y, sobre todo, que sean seguros? ¿Qué instalaciones, qué soluciones técnicas tenemos que implantar para que los usuarios de estas naves estén seguros y que si hay un problema el Departamento de Bomberos esté seguro de que van a poder evacuar a las personas y que el propio Departamento de Bomberos no tenga ningún problema su personal de acceder a esas naves, ¿no? Así lo hemos hecho. Y entonces, y además, ¿cuál es la ventaja de un edificio vertical? Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. Una nave de 20.000 metros cuadrados necesita una parcela de 45.000 metros cuadrados. Si tú coges esa misma nave y la pones en 2 plantas, reduces la huella de la parcela de 45.000 a 25.000 metros. Es una regla de 3. Reducimos, con las soluciones verticales, reducimos el consumo de suelo un 30% aproximadamente. Eso te permite poder compaginar el suelo vacante que comentaba Agustí, no solo en suelo logístico, sino en otros usos que a día de hoy es necesario para las ciudades. ¿Y qué hemos hecho? Pues a día de hoy ya tenemos 2 edificios construidos, uno en Molins de Rey, preparado para 4 inquilinos, aunque está operando por un solo inquilino, que es DSV desde hace un año, y en Castellbisbal, precisamente hoy, estábamos firmando el acta de recepción con la constructora del segundo edificio multiplanta, con 2 plantas de 10 metros de altura libre, que está listo para alquilar para 4 inquilinos, aunque por la morfología del edificio, en principio, vamos a 2 inquilinos, y ahí está listo para comercializar. De hecho, ahora viene la pregunta, ¿y qué nos dicen los clientes? Pues lo que os puedo decir es que no ha habido ningún feedback negativo de este nuevo producto. Ningún feedback negativo. Cada cliente, lógicamente, tiene sus necesidades. Si yo quiero meter una cámara de frío para una empresa de supermercados online que ahora mismo están implantándose en las grandes ciudades, pues yo me quiero ir a la planta baja, porque no necesito luz natural. Si yo quiero tener una zona más de picking, donde tengo más empleados y quiero más luz natural, pues me voy a la planta de arriba. Es decir, tenemos ahora mismo una cantidad de inputs por parte de los clientes, primero, que han entendido que en Barcelona hay un problema de oferta, y mucha demanda. Y segundo, que este producto ha venido para quedarse. Ha venido para quedarse, la Administración Pública lo apoya, el Departamento de Bomberos tiene la confianza de que este producto es bueno, por tanto, creemos desde Goodman que es la estrategia que vamos a seguir en Cataluña, por lo menos en los próximos años, y el objetivo es trasladarlo a otras comunidades autónomas. Estupendo, Ignacio. Muchísimas gracias. Me encanta porque os vais pasando las preguntas. Tú has sido mencionado en varias ocasiones, Carles. Aparece Ignacio y su grupo con una solución innovadora que no estaba prevista en normativa y tú te encuentras con esta situación que tienes que certificar, que tienes que dar los permisos para que esto pueda ser posible y se pueda presentar en el mercado. Cuéntanos un poco cuál fue el reto y cómo lo solventasteis. Me habéis dicho el pase de gol, así que voy a rematar. Bueno, a ver. Vamos allá. Reconozco que en lo que nos estamos acostumbrados desde un punto de vista de la administración siempre es a contrastar cualquier proyecto técnico con una normativa técnica. Entonces, el principal problema es que tenemos una normativa del año en materia de seguridad en caso de incendio en los establecimientos industriales del año 2004, repito, 2004, que se da de patadas con las necesidades de un sector logístico. De patadas quiere decir que estas necesidades no casan, el puzzle no encaja de ninguna de las maneras.
Una normativa del año 2004, evidentemente, está absolutamente desfasada. Técnicamente está absolutamente desfasada. Imaginemos que ahora para hacer cualquier carretera o autopista nos pidieran, no sé, unas áreas de servicio para abrevar a los caballos, ¿no? Pues, porque nadie va con carretas. Pues industrialmente, en el año 2004, supongo que las necesidades del sector logístico eran unas que son absolutamente distintas de las que tenemos ahora. Con lo cual, también he de decir que lo primero que nos pasó por la cabeza cuando se nos planteó el primer establecimiento logístico multinivel, como no casaba de ninguna manera, dijimos, esto es imposible, esto no puede ser, no puede ser. Pero entonces se nos planteó la situación que habéis dicho antes. Esto se hace en París, esto se hace en Singapur, esto se hace en Hong Kong. ¿Y por qué aquí no? ¿Que somos peores? ¿Somos mejores? Pues no, es un problema técnico y técnicamente se puede resolver de manera distinta, pero se puede resolver. Con lo cual, si nos abstraemos un poco de la normativa técnica ante la cual todos los, ahora diré, trabajadores de la administración estamos acostumbrados a trabajar, vamos a buscar soluciones alternativas. Y estas soluciones alternativas pasan por un diseño prestacional. Es decir, no nos preguntamos si un establecimiento cumple o no cumple una normativa, si lo contrastamos con una normativa, sino si ese establecimiento garantiza o no garantiza el cumplimiento de unas exigencias básicas de seguridad. Entonces, las preguntas no es el técnico que está haciendo el proyecto que nos lo pregunta a nosotros, sino nosotros que le preguntamos al técnico ¿cómo me garantizas que las personas pueden evacuar en condiciones seguras? ¿Cómo me garantizas que la estructura no se derrumbe en caso de incendio? ¿Cómo nos garantizas que las instalaciones de seguridad en caso de incendio funcionan? Y atención, y ahora porque la parte que me preocupa a mí, ¿cómo nos podéis garantizar que los bomberos podamos intervenir en condiciones seguras? Pensamos que en situación de incendio la gente sale, que es lo que tiene que hacer, pero después hay alguien que tiene que entrar. Y eso es lo que a mí, quizás es lo que me preocupa bastante. Con lo cual, la manera de analizar este problema es puramente técnico, buscando soluciones prestacionales. Soluciones prestacionales que no son sencillas. En ningún caso son sencillas, sino que requieren una pluridisciplinariedad absoluta por parte de la propiedad, que sepa qué está haciendo la propiedad, que sepa lo que está haciendo, que sepa a qué estamos jugando, con un personal técnico que domine el proyecto de manera absoluta, con unas personas especialistas en diseño prestacional, absolutamente especialistas en diseño prestacional, y nuestra parte, la parte de la administración que valida estas condiciones. Es decir, hay soluciones, se pueden encontrar soluciones, y sin ninguna duda, sabemos que las naves logísticas multinivel bien hechas, con un buen proyecto y bien hechas, son seguras desde un punto de vista de seguridad en caso de incendio. Muchísimas gracias, qué interesante. Yo quisiera poner en valor esta mesa por una cuestión que es poco habitual, pero que ojalá deje de serlo, que es que ante una innovación que viene del mundo privado, el mundo público la recibe de una manera abrazándola y buscando las soluciones para que sea posible. Esto me incita a preguntaros, sobre todo a Agustí, a Carlas, vosotros que representáis el mundo público, que el reto profesional en el que os encontráis cada vez va a ir a más, porque estamos en un mundo de la innovación, todos los sectores económicos están buscando innovar, en energía, en movilidad, por supuesto en el inmobiliario también, y vosotros os encontráis que viene esa innovación y muy a menudo la administración pública no sabe muy bien qué hacer con ella y a veces la tentación es de prohibirla o de limitarla o de como si fuera un problema, cuando en realidad lo que puede hacer es solventar problemas que al final tiene la sociedad y necesidades que tiene la sociedad. Me gustaría preguntaros a los dos, ¿cómo vivís vosotros en vuestro día a día esta situación, ¿no? y esta conciencia de que probablemente cada vez va a ir a más el reto profesional en el que os encontráis? Cualquiera de los dos, adelante. Sin ninguna duda. Sí, eso es así. El día a día es lo que nos lleva. Pero volvemos a
al parámetro inicial, son problemas técnicos que se solucionan desde un punto de vista técnico. Ya está, distinto, pero técnico. La propia normativa de seguridad en caso de incendio permite un diseño, que nos entendamos, prescriptivo, es decir, un contraste con una norma escrita, o permite otra vía, el diseño prestacional. Este diseño prestacional es el diseño para asegurar las prestaciones de seguridad del edificio. Y repito, eso requiere personal técnico cualificado en todos los campos, Y cada uno pone, en ese grupo, pone su ámbito de conocimiento sobre la mesa. Yo no sabré poner sobre la mesa estudios de seguridad estructural. Yo no soy calculista. Yo no sabré otras cuestiones. Lo que sí sé es lo que necesito para poder intervenir en caso de incendio. Y eso es mi aportación. Eso es lo que yo soy capaz, yo y mi equipo, lo que podemos poner sobre la mesa. Ese conocimiento. Desde el punto de vista más de ordenación del territorio, más urbanístico, lo que es evidente que, a ver, el urbanismo debe estar al servicio público, lógicamente, ¿no? Pero al servicio de las ciudades, del territorio, de sus agentes, ¿no? Y con lo cual, evidentemente, siempre debemos ir actualizando en función de estas necesidades y de estas nuevas características, pero de una forma ordenada. Evidentemente, pues cuando resulta que lo que precisamos ahora es suelo de actividad económica de logística, pues lo tenemos que hacer de modo ordenado. Evidentemente, pues no todo se vale, ni en todas partes se puede colocar logística, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, el reto es planificar y ir siempre por un paso por delante. Y luego, pues, crear unas condiciones que faciliten la actividad privada, la actividad logística, pero también unas mínimas exigencias, ¿no? Desde el punto de vista, pues, de la descarbonización, desde el punto de vista de la movilidad, desde muchos puntos de vista, ¿no? En definitiva, bueno, pues de eso se trata, de planificar siempre por delante, ¿no? Y aquí, pues, en este caso, nuestro papel como Generalitat de Cataluña, al final es un papel de planificador y un papel finalista, ¿no? El primer actor dentro de la administración es la administración local. Y aquí es donde también debemos ayudar a la administración local para hacer este papel también de agilización y de actualización de esta norma a partir, digamos, de unos retos, a partir de un orden y a partir de una lógica, ¿no? Que es lo que es nuestra función básicamente. Perfecto, Agustín, muchísimas gracias. Ignacio, me gustaría que en estos minutos finales ya de la mesa profundizáramos en la demanda, porque al final todo esto que estamos hablando es para cubrir unas necesidades que hay, que, como decía, están absolutamente vinculadas a la actividad económica de un territorio. Nos gustaría, por favor, te voy a hacer dos preguntas para que las puedas desarrollar a tu aire, que son las siguientes. La primera es: ¿qué es lo que os pide vuestros clientes a día de hoy, con los cambios que ha habido, que hemos comentado, de incremento del e-commerce y de seguramente una necesidad puntual de stock adicional para evitar roturas de stock? Y la segunda pregunta, que yo creo que todos los que estamos en el mundo de la logística también nos preguntamos, es: ¿estos incrementos tan fuertes de absorción de metros cuadrados logísticos son sostenibles? Porque lo cierto es que Amazon hace muy poco ya ha dicho que va a parar la contratación de metros cuadrados logísticos, como si considerara que su plan ya está finalizado. ¿Y esto es algo que va a suceder en otros operadores que hasta ahora habían sido grandes dinamizadores de este mercado? Son dos preguntas muy diferentes, ¿eh? Una muy concreta en producto y la otra es más de mercado. Adelante, Ignacio. Vale, gracias. Voy a intentar contestarte a las dos a la vez. A ver, la logística forma parte de nuestras vidas, siempre ha formado parte de nuestras vidas. ¿Qué ha pasado? Que la pandemia le ha dado más visibilidad a nuestro sector. La sociedad se ha dado cuenta de lo importante que es la logística, porque lo hemos vivido. Hemos vivido 2 años dramáticos en el cual hemos recurrido todos al e-commerce. Las cifras que se barajan es que entre 2021 y 2026, según Euromonitor, el e-commerce crezca en un 60%, independientemente de lo que está pasando puntualmente ahora mismo, ¿no? Pero esas cifras están ahí. Por tanto,
nuestros clientes nos están pidiendo espacios. ¿Y dónde nos piden los espacios? Donde hay consumo. ¿Y dónde hay consumo? Pues otro estudio de Euromonitor dice que en 2030 el 80% del consumo mundial se va a producir en las grandes ciudades. Es decir, los clientes nos están pidiendo espacios logísticos cerca de los grandes núcleos de consumo, que son las grandes ciudades. Bueno, pues ese es el producto que nos están pidiendo principalmente. Y además, ¿cómo haces que esas naves sean más eficientes? Pues simplemente por el hecho de la propia ubicación. Si tú estás cerca de las grandes ciudades, pues lógicamente reduces los tiempos de entrega, ¿no? Reduces las emisiones de CO2 o incluso, al tener menos tiempos de entrega, te permite utilizar transporte mediante vehículos eléctricos o seguramente, como veremos, con pilas de hidrógeno, ¿no? Con baterías de hidrógeno. Eso por un lado. Por otro lado, al estar cerca de los consumidores, al estar cerca de las ciudades, pues necesitas masa laboral, ¿no? para poder explotar esas naves. Para ser más eficientes necesitas tener empleados contentos, empleados con ganas de ir a trabajar. Al estar cerca de las grandes ciudades te permite estar cerca de los medios de transporte públicos. Nosotros lo que nos estamos centrando es que toda nueva actividad logística tiene que tener transporte público accesible. Proyecto como en Getafe, que tenemos la estación de cercanías de Getafe Industrial conectado directamente con el sector. Vamos a construir una pasarela importante para conectar directamente al sector, para que la gente pueda venir desde Atocha hasta el centro logístico en metro y en cercanías. Pero lo mismo va a pasar en Mollet, con el suelo que recientemente hemos comprado. Delante del suelo Mollet tenemos la estación de cercanías que repetiremos con otra nueva pasarela para conectar directo. Entonces, eso por un lado, la gente tiene que ir a trabajar y tiene que ir contenta y para que luego sean más eficientes. Crear plazas de aparcamiento. Tú no puedes decir a tus empleados que aparquen en la calle. El e-commerce cada vez requiere más empleados. Estamos viendo que hay en picos de Navidad hay naves logísticas que pasan de 500 a 1.500 empleados. Por tanto, tienes que proveer de aparcamientos. ¿Cómo lo haces? Pues otra vez, en vertical. No tienes por qué meter los coches en la planta baja. La planta baja es para los camiones, para las furgonetas, para la actividad. Si tenemos edificabilidad y tenemos alturas, podemos incluir las plazas de aparcamiento, los parkings elevados. Ahí es cuando entramos a hablar con la administración pública, de, oye, un parking no tiene por qué computar como edificabilidad. No estoy cobrando una renta por un parking. Es simplemente un servicio que le estoy dando a este producto para que sea mejor, para que el cliente tenga sus empleados y estén más contentos para operar la nave. Y por último, la eficiencia energética y la eficiencia de consumo. Lógicamente, a día de hoy, todas las naves que estamos construyendo tienen una instalación de autoconsumo que permite no solo reducir su consumo eléctrico, que a día de hoy os confirmo que el autoconsumo está ayudando mucho a los clientes para reducir esa factura de la luz que tan alta, que con esos precios que tenemos a día de hoy, pero sobre todo para reutilizarlo en la propia nave, para las baterías de las carretillas o para los coches eléctricos. Y para acabar y para contestarte la última pregunta, bueno, me remito a los datos. Entonces, la fórmula es sostenible, el crecimiento es sostenible porque esta nueva economía de e-commerce se ha venido para quedar. Por dar un último dato, informe de DHL. En los próximos 5 años, las transacciones entre empresas, el 80% de las transacciones entre empresas serán a través de online. Es decir, se va a sumar el B2C, se va a subir al B2B, al B2C. Es decir, que nos olvidamos siempre, hablamos solo de la entrega al consumidor final. No. Las transacciones entre empresas también van a dar el salto al online. Por tanto, la demanda a día de hoy no está cubierta y tampoco lo está a futuro. Por tanto, estas soluciones creemos que son las que van a responder a esa demanda. Perfecto, Ignacio. Muchísimas gracias. Yo tengo un carro de preguntas para hacerles, pero nos hemos quedado sin tiempo. Entonces, casi que preferiría dar opción a si alguien quiere hacer una pregunta y, en caso contrario, yo seguiré con las que tenía en mi guión porque nos quedan 5 minutitos escasos. Adelante, por favor, sí. Gracias. Aprovechando que tenemos este magnífico foro de privados y públicos, 2 preguntas muy rápidas.
¿Cómo reequilibramos la densificación logística que proponemos con una logística en vertical con las limitaciones de la red de infraestructura terrestre del transporte? Y el segundo, desde el ámbito de la Administración, ¿cómo resolvemos las situaciones de una cierta alegalidad que se están produciendo hoy en día con los distintos usos que están teniendo los parkings urbanos vinculados con la logística de última milla? Gracias. Las preguntas retadoras. Bien, por lo que hace relación a esta segunda, un poco preocupante, ¿no? O sea, legalidad, en fin. Sí, lo que es cierto es que se están produciendo, digamos, situaciones sobrevenidas de forma muy rápida en nuestro día a día, como es todo el fenómeno del comercio electrónico, ¿no? Yo, en fin, recordaba que hace justo, creo que fue el mismo año, bueno, el año anterior de la pandemia, que estuve aquí mismo, formando parte de una mesa redonda donde fue apasionante porque escuchaba, digamos, los especialistas en comercio electrónico, ¿no? Y entonces explicaban distintos modos, distintos sistemas de cómo satisfacer, digamos, la entrega del paquete, de no sé qué, o cómo explicaban, digamos, y cómo esta es una realidad de nuestras ciudades, la gran cantidad de circulación de furgonetas, de vehículos industriales que cada vez se producen, bueno, pues más alteración en lo que es la circulación, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona. Creo recordar que se hablaba de una cifra del 24% de incremento de la circulación anual debido, pues, básicamente al e-commerce y a los efectos de entrega de la paquetería cuando resulta que el cliente no está y hay que ir 2, 3 y etcétera, etcétera. Evidentemente, esta es una cuestión que nosotros en este momento ya estamos empezando a resolver. Una vez más, pues tenemos que adecuar nuestras normativas. Evidentemente, digamos, estamos hablando de un servicio de entrega de paquetería, de almacenamiento y de entrega de paquetería. Bueno, es evidente que digamos, en estos lugares, en estos parkings y tal, que actualmente se están desarrollando, bueno, pues la normativa sería seguramente muy interpretable. Pero una cosa es la interpretación y la otra es la ilegalidad, la cual ni yo mismo me atrevería a pronunciar en este sentido. Si me permites, yo lanzo una pequeña respuesta a esta pregunta, sobre todo la referencia en la última milla, ¿no? La distribución última milla, cambios en los parkings. Preocupa relativamente. Hay otro aspecto que no ha salido indirectamente aquí, que preocupa mucho en relación a la distribución de última milla y nuevas formas de movilidad, que son los vehículos eléctricos, desde un punto de vista de seguridad en caso de incendio. Preocupa mucho. Solo eso, desde un punto de vista de seguridad en caso de incendio, eso no está solucionado de ninguna manera. Un incendio de un vehículo eléctrico no se apaga. Un incendio de una moto eléctrica no se apaga. Un incendio de un patinete eléctrico, que no se utiliza ahora en temas de logística, no se apaga. Así que el reto no es el cambio de uso, sino lo que estamos poniendo dentro de los parkings en subterráneos de nuevas movilidades. Y añadiendo, antes habéis dicho vehículo eléctrico, ya aquí vehículo hidrógeno. Ya no contesto. Estupendo, muchísimas gracias. Tendríamos un minutito más si hay alguna pregunta. Si no, en caso contrario, si os parece, por no haceros responder aceleradamente todas las que tenía, ya daría paso a Marina. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y gracias a los ponentes. Muchísimas gracias. A modo de resumen, básicamente hemos constatado cómo podríamos decir que la Administración es un gran transatlántico, ¿no? Funciona como un gran transatlántico y maniobrarlo siempre requiere de lentitud, ¿no? De mucha previsión para darle al timón y que haya tiempo como para ir virando. Y eso es bastante incompatible con la velocidad a la que va el mundo del e-commerce, ¿no? Así que poco a poco ya se irá moldando, tarde o temprano tendrá que caer por su propio peso. Y lo interesante que hemos constatado hoy, por lo menos, es que
que la creatividad puede ayudar a sortear esa lentitud endémica de la administración, que ya no depende de un gobierno o de otro, sino del propio sistema en sí, ¿no? Entonces, hemos tenido ejemplos claros con esta verticalidad, el vertical logistics, de cómo la creatividad puede ayudar en ese sentido, y también el dribbling ¿no? Yo le llamaría el dribbling administrativo normativo de esta normativa que no da respuesta, ¿no? y que habéis buscado la manera de sortear una normativa de 20 años atrás que ahora mismo no funciona. Así que muchas gracias y os vais con deberes a casa que os habéis puesto mutuamente. Sí, sí. Así que os dejo ir a trabajar. Muchas gracias.